Vamos a entrar también en lo que está sucediendo en Francia después de esa reinauguración de la Catedral de Notre Dame. Ahora el foco se pone en la figura de Macron y en la necesidad de elegir nuevo gobierno, y Europa mira con muchísima preocupación que haya una salida ordenada. José María Permás, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo ves la crisis política en Francia y qué efecto puede tener el conjunto europeo? Bueno, pues el problema que tenemos ahora en Francia desde el punto de vista institucional es que, por así decirlo, en Francia, a diferencia de España, esa moción de censura no conlleva un reemplazo, ¿no?, del actual primer ministro. Ha conllevado la dimisión, pero no es como en España, que hay una moción de censura constructiva, donde una vez triunfa la moción de censura, automáticamente el candidato ocupa la posición de primer ministro, sino que en Francia es meramente una moción de censura declarativa. Por tanto, ahora mismo en Francia no hay primer ministro porque ha dimitido Barnier, pero no ha habido un replacement, ¿no? No ha habido un cambio de primer ministro. Es decir, los que han ganado la moción de censura no han conseguido obtener, por así decirlo, la presidencia del Ejecutivo, ¿no? Quizás por eso también se alió, por así decirlo, la derecha más de Le Pen con la ultraizquierda de Mélenchon. Por eso se aliaron, porque no tenían que ponerse de acuerdo en un candidato, ¿no? Porque en España, por ejemplo, sí es necesario sustituir al candidato por otro, y por eso en España no es viable una moción de censura, ¿no? Entonces, yo veo que Macron va a aguantar, porque le quedan todavía 30 meses de presidencia. En Francia es un semipresidencialismo, es decir, está Macron, que tiene competencias en materia de política exterior, defensa, y también a la hora de designar primer ministro. Y por otro lado tenemos al Ejecutivo comandado por el primer ministro. Y yo creo que Macron, se habla incluso de que va a intentar solicitar otra vez a Barnier que asuma otra vez, o incluso nombrar un gobierno de tecnócratas que incluso consiga un consenso de algunos partidos que se han sumado a la moción de censura. El problema que tiene todo esto de la moción de censura viene sobre todo por la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Francia tiene un déficit público de más del 6% y una deuda pública de más del 100%, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea le abrió un expediente por infracción. Hay otros países que tienen deuda pública también muy elevada, como España, pero la Unión Europea no le ha abierto expediente. Y el problema es que sin presupuestos y sin una senda de reconducción del déficit público, pues claro, Francia no puede emprender inversiones, y ya la prima de riesgo ha subido, creo que hasta 92 puntos básicos, cuando hace un mes estaba en 20 y pico puntos. Entonces, estamos en un impasse, pero yo creo que Macron va a intentar tirar hacia adelante con negociaciones por detrás con estos grupos que han hecho la moción de censura, porque evidentemente necesita un primer ministro, porque si no tiene un primer ministro, eso conllevaría un adelanto de las presidenciales, y él no está dispuesto, dado que le quedan 2 años y medio, a ese adelanto. Pero evidentemente para Europa supone, sumado eso a la debilidad alemana, con elecciones que tenemos ahora en un mes y medio, supone que el proyecto europeo ahora mismo está sin rumbo y a la espera de Trump. A la espera de Trump, ¿qué se puede esperar al conjunto europeo y cómo puede Francia además dificultar ese movimiento de anclaje, ¿no?, con la política más proteccionista de Trump? Bueno, pues primero, al final el euro depende de Trump. Es decir, el Banco Central Europeo sigue comprando deuda de los Estados miembros, y además dando esa facilidad de depósito a los bancos europeos, pero al final todos los bancos europeos dependen de los fondos de inversión de los Estados Unidos, con lo cual volvemos a Trump. Es decir, y Trump para eso entiendo que va a exigir a Europa un mayor aumento en defensa, y el problema que tiene Europa es que ese aumento en defensa debe ir seguido de un recorte en otras partidas, porque tampoco puede seguir aumentando la deuda pública Europa, a pesar de que baje los tipos de interés, porque se está generando inflación de segunda ronda, como estamos viendo en España, ¿no?, que la inflación vuelve a repuntar. Si se quieren bajar los tipos de interés para reactivar la actividad económica, pero al mismo tiempo no se reconduce el déficit, se puede generar una inflación de segunda ronda, y eso con aumento de gastos militares pues casa mal, ¿no? Pero al final Europa va a tener que ir a rebufo de Trump, porque Trump es un político muy pragmático. Lógicamente no se quiere cargar la Unión Europea, pero no va a proteger a Europa. Con lo cual podemos ver incluso alianzas discordantes de países europeos con Trump, es decir, que no haya una política común a la Unión Europea en materia de política exterior,
y creo que cada uno se va a buscar sus propias castañas. Es decir, Alemania va a hacer negociaciones directas con Trump, Francia lo mismo. De hecho, Trump acaba de ir a la inauguración de Notre Dame porque Macron le ha invitado expresamente y sabe que Macron se juega las castañas con Trump, porque Alemania ya no es el soporte de la Unión Europea como era en la anterior crisis de deuda del año 2010. Es decir, Alemania no tiene capacidad ahora mismo para sostener al euro. Y todo depende evidentemente de Trump, y creo que eso va a implicar que Europa se va a tener que poner las pilas en materia de gasto militar, y Trump ahí tiene una gran baza frente a la desunión en la Unión Europea. E insisto, creo que va a haber negociaciones individuales de los países europeos con Trump que no conocemos, pero que ya se están dando porque prácticamente Trump está ejerciendo ya de presidente. Y de hecho la visita de Trump a Francia se ve que es una invitación expresa de Macron, y que Macron está directamente negociando con Trump para buscar cómo salvar su presidencia, y también cómo que Estados Unidos siga apoyando de forma indirecta la deuda francesa, y también, lógicamente, la deuda europea. Volviendo a Francia, ¿tiene capacidad de solución? O decía Mélenchon durante el fin de semana que Macron no puede aguantar 3 veces que le tiren el gobierno, es decir, que lo ponga y al mes lo tiren, lo ponga y a la vez lo tiren. ¿Puede aguantar Macron hasta el final del mandato? ¿O ese movimiento que plantea Mélenchon puede hacerle que antes o después tenga que declarar, tenga que anunciar esas presidenciales? A ver, yo no estoy de acuerdo con Mélenchon, es decir, desde el punto de vista institucional o jurídico, Macron puede aguantar perfectamente, porque es que no hay alternativa. Es decir, ahora mismo, con independencia de la crisis financiera que tiene Francia y la impopularidad de Macron, es que la alternativa no existe, porque de hecho, como comenté, esa moción de censura que llama la prensa, en puridad no es como la vemos en España. Es decir, fue una moción de censura donde Le Pen pactó con Mélenchon, que son antitéticos en determinadas cuestiones, pero no conlleva el reemplazo del primer ministro. Es decir, por eso salió adelante, pero porque no conlleva proponer un primer ministro alternativo que hubieran tenido que elegir entre Mélenchon y Le Pen. Que es lo que pasa en España. Entonces, tampoco hay alternativa, porque ni Mélenchon ni Le Pen tienen capacidad para proponer un primer ministro conjunto, porque ninguno de los dos va a ceder. Si cede Le Pen no puede poner de primer ministro a Mélenchon, y Mélenchon tampoco puede poner de primer ministro a Le Pen. Es decir, para que haya una obligación a Macron de designar un primer ministro de los que han interpuesto la moción de censura, tendría que ser que hubiera un acuerdo del Parlamento francés, un voto conjunto amparado en un primer ministro que se presentara alternativo. Pero es que no hay capacidad, y eso lo sabe Macron. Evidentemente, Macron está esperando a que pase el tiempo, un poco como la misma política que Sánchez, ¿no? A que se desgaste las contradicciones entre Le Pen y la ultraizquierda de Mélenchon, y evidentemente es un juego de trileros. Y al final va a intentar negociar con Trump, Macron, para que, y si eso conlleva aumento militar, lo va a hacer, y va a intentar que Alemania le siga a la Unión Europea el aumento del gasto militar, y Macron va a salvar su cabeza negociando con Trump. Eso lo tengo clarísimo. O sea, y con el soporte de los Estados Unidos. Y Trump, como es un político pragmático, a Trump le da igual que la Unión Europea no adopte sus decisiones en común. Trump va a negociar individualmente con cada país, y el problema es que no tienen alternativa Mélenchon y Le Pen a la hora de proponer un primer ministro que sume los votos en la Asamblea francesa. Entonces, yo veo que sí va a aguantar Macron es decir, que va a intentar aguantar, porque los otros no tienen alternativa, no tienen un primer ministro conjunto, ¿no?, para derribar a Macron. Muchísimas gracias, José María Pernas. Buen día, buen negocio. Bueno, buenos días. Adiós.